¿De qué sirve tener hoteles en las ciudades más lujosas de Europa si al llegar a casa solo encuentras silencio? ¿Puede un hombre que lo tiene todo en apariencia, pero que en realidad no posee nada, volver a creer en el amor? Carlos Méndez, millonario respetado en los negocios, llevaba años escondiendo un corazón roto. Lo que jamás imaginó es que, en una noche brillante de gala y discursos de caridad, una mirada inesperada cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El reloj de oro en la muñeca de Carlos marcaba las 10 de la noche cuando entró en el salón principal de la Fundación Esperanza, en pleno centro de Madrid. Luces de araña bañaban con reflejos dorados las paredes de mármol y las copas de champán tintineaban al compás de conversaciones elegantes. Para muchos era una celebración, para él un trámite más en la agenda. Su presencia como magnate hotelero era indispensable. El nombre Méndez atraía patrocinadores y periodistas. Sin embargo, bajo ese traje perfectamente planchado y la sonrisa ensayada para las cámaras, se escondía un hombre que llevaba meses sintiéndose vacío. El divorcio con Elena, su exesposa, lo había dejado marcado. No fue solo la ruptura de una relación, sino el derrumbe de un proyecto de vida. Elena había sido su compañera durante los años de expansión de su imperio hotelero, pero también la primera en desconfiar de él cuando los rumores de infidelidad y dinero fácil circulaban en los pasillos de la alta sociedad. Carlos nunca logró perdonarse que, a pesar de su inocencia en muchos de esos rumores, nunca supo cómo disipar las dudas de ella. Ahora, cada gala, cada foto publicada en las revistas, era un recordatorio de su soledad. Esa noche, mientras escuchaba a la presidenta de la fundación hablar sobre becas para jóvenes vulnerables, su mente divagaba. Estaba por servirse otra copa, cuando una voz femenina, clara y segura, lo sacó de sus pensamientos. «Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar al director de prensa?» Carlos levantó la vista. Frente a él, con un vestido azul zafiro que resaltaba el brillo de sus ojos, estaba Marina Vega, una joven que parecía moverse con naturalidad en medio de ese océano de trajes caros. No llevaba joyas ostentosas. Tampoco parecía interesada en posar para los fotógrafos. Había algo en su mirada que combinaba curiosidad y determinación, un contraste fresco en un entorno donde casi todos parecían repetir el mismo guión de sonrisas falsas. «Creo que está junto al piano», respondió Carlos, señalando con discreción. Ella sonrió agradecida y por un instante él sintió que esa sonrisa iluminaba más que las lámparas de cristal. Lo que comenzó como una simple orientación se transformó en conversación cuando descubrieron que Marina no era una invitada de la alta sociedad, sino la encargada de coordinar la estrategia de comunicación de la fundación. No venía a brillar para sí misma, sino para dar visibilidad a las historias de quienes recibían ayuda. Mientras hablaban, Carlos notó algo extraño en sí mismo. Escuchaba con atención, reía con sinceridad, y por primera vez en meses olvidaba la carga de su apellido. Marina hablaba de jóvenes que habían logrado estudiar gracias a las becas, de madres solteras que emprendieron pequeños negocios con microcréditos. En sus palabras había pasión y compromiso, no discursos vacíos. La gala continuó, pero para él el tiempo se detuvo. A medida que avanzaba la velada, se sorprendía observándola entre la multitud, buscando su figura, como quien busca un faro en medio de la neblina. Al final de la noche, cuando las luces comenzaron a apagarse, Carlos se atrevió a dar un paso que no solía dar con facilidad. ¿Aceptaría cenar conmigo mañana? Marina lo miró con cierta sorpresa, pero también con una chispa de picardía. Siempre que la cena no sea en uno de sus hoteles, respondió, medio en broma, medio en serio. Carlos rió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no reía por obligación,
Esa invitación marcó el inicio de una etapa que cambiaría el rumbo de sus días. Aún no lo sabía, pero la joven que esa noche le devolvió la ilusión no solo pondría a prueba su corazón, sino también su moral, sus miedos y su capacidad de confiar otra vez. La soledad del millonario había encontrado un resquicio de esperanza y, como toda historia que comienza con un encuentro inesperado, lo que vendría después estaría lleno de luces y sombras. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino inesperado para Carlos. La cena que compartieron en un restaurante pequeño de Malasaña, muy lejos de los lujos de sus hoteles 5 estrellas, fue el primer escenario donde la coraza de empresario comenzó a agrietarse. Marina había insistido en elegir un lugar sencillo, con manteles de cuadros y una carta modesta, pero con un ambiente cálido y música de guitarra suave en el fondo. Para Carlos, acostumbrado a cenas con chefs premiados y menús interminables, aquello era un contraste absoluto. Lo sorprendente fue que se sintió cómodo. Escuchaba a Marina hablar de su infancia en Valencia, de cómo había estudiado comunicación con becas y trabajos a medio tiempo, de su pasión por contar historias que dieran voz a quienes nunca aparecían en los periódicos. Cada palabra suya lo acercaba a una realidad distinta a la que él conocía. Carlos, por primera vez en años, hablaba sin filtros de su niñez, de su madre Dolores, mujer estricta pero noble, y de la soledad que había marcado su ascenso empresarial. Marina lo escuchaba sin interrumpir, con esa atención que él no recordaba haber recibido en mucho tiempo. Las citas se repitieron. Un paseo por el Retiro, un domingo por la tarde, una visita inesperada a una librería de viejo donde ella buscaba novelas de segunda mano, incluso un café improvisado en un puesto callejero bajo la lluvia. Cada encuentro lo despojaba de la rigidez del señor Méndez para devolverle a un hombre que, simplemente, quería ser visto y querido. Sin embargo, la felicidad siempre despierta fantasmas. Dolores, su madre, percibió el brillo en los ojos de su hijo, y aunque agradecía verlo sonreír de nuevo, no pudo evitar advertirle: «Carlos, ten cuidado. El amor verdadero no necesita prisas, y menos cuando has sufrido tanto». Él asintió, pero por dentro luchaba con una mezcla de miedo y esperanza. El recuerdo de Elena aún estaba fresco. La desconfianza, las discusiones, la fractura irreparable. ¿Y si Marina también lo traicionaba? ¿Y si la ilusión no era más que un espejismo? La presión interior lo llevó a una decisión impulsiva. Una noche, después de una velada en la que habían reído como adolescentes y compartido confesiones hasta la madrugada, Carlos se levantó del sofá, tomó la mano de Marina y, mirándola con una intensidad que la desarmó, dijo: «Marina, no quiero perderte. ¿Quieres casarte conmigo?» El silencio se hizo denso en la sala. Marina parpadeó, sorprendida, incapaz de procesar que aquel hombre que apenas llevaba semanas en su vida estuviera proponiéndole matrimonio. Por un instante, las inseguridades de ambos se encontraron. Él temía al abandono, ella a ser malinterpretada. Finalmente, Marina sonrió con una mezcla de ternura y nerviosismo. Sí, Carlos, quiero casarme contigo». El corazón de él estalló de alegría y la besó con un fervor que intentaba ahogar todas las dudas. Para Marina, aquel momento parecía un sueño, el hombre más poderoso que había conocido, mostrándose vulnerable y necesitado de amor. Para Carlos, era un salvavidas lanzado en medio del mar de sus temores. Pero detrás de esa euforia había un detalle inquietante: la rapidez de la decisión, la ausencia de certezas, la sombra de lo no dicho. Un compromiso nacido de la pasión podía ser la semilla de un futuro incierto.
La noche terminó con abrazos y promesas, con planes que parecían sacados de una telenovela. Sin embargo, cuando Carlos se quedó solo en su habitación, el eco de las palabras de su madre regresó como un susurro implacable. El amor verdadero no necesita prisas. Y mientras intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, un pensamiento incómodo lo atravesó como un relámpago. ¿Era realmente amor lo que buscaba, o la desesperación de no volver a quedarse solo? La noticia del compromiso se extendió rápidamente entre los círculos sociales de Madrid. Las revistas del corazón mostraban fotos de Marina con un anillo discreto en la mano derecha, y aunque ella parecía incómoda con tanto protagonismo, sonreía al lado de Carlos. Para él, cada flash era un triunfo, una prueba visible de que había logrado rehacer su vida. Sin embargo, detrás de esa fachada comenzaron a aparecer grietas. Una tarde, mientras Carlos repasaba contratos en su despacho privado, escuchó la voz de Marina desde la terraza contigua. No era raro que hablara por teléfono, pero algo en el tono lo puso en alerta. Su voz sonaba ansiosa, casi emocionada. Sí, el anillo es hermoso, y la boda será inolvidable. No te preocupes por los precios. Él puede pagarlo todo. Carlos se quedó helado. La frase «él puede pagarlo todo» resonó como un eco hiriente. No quiso interrumpir, pero su mente empezó a tejer escenarios. Hablaba con una amiga inocentemente, o había en sus palabras un interés oculto. Al verla entrar minutos después, radiante, no se atrevió a preguntar. Sonrió como siempre, aunque su sonrisa ya llevaba la sombra de la duda. Los días siguientes, más señales ambiguas aparecieron. Marina hojeaba revistas de vestidos de novia con entusiasmo infantil, pero también marcaba páginas de joyerías exclusivas. Al pasar frente a un escaparate, comentó en voz alta: «Nunca he soñado con mirar etiquetas. Me gusta lo mejor, lo que perdura». Carlos asintió en silencio, pero cada frase alimentaba un monstruo interior que no lograba controlar. No era celos solamente. Era el temor a repetir la historia con Elena, a ser amado por lo que representaba y no por lo que era. En medio de esa tormenta interior, su madre volvió a advertirle: «El amor se construye con tiempo y confianza, hijo. No te precipites». Él se defendió con frases rápidas, pero en su interior sabía que algo no cuadraba. Había ternura en Marina, sí. Había risas genuinas y noches memorables. Pero también había destellos que lo inquietaban. Esas llamadas a escondidas, la emoción desbordada por lujos que ella antes parecía despreciar, la forma en que evitaba ciertas conversaciones cuando él preguntaba por su familia. Una noche, incapaz de dormir, se sirvió un whisky y caminó por la terraza bajo el cielo madrileño. Los recuerdos de su divorcio lo golpearon con fuerza. Las discusiones, las acusaciones, la traición del silencio. Estaba dispuesto a arriesgar otra vez todo su corazón sin pruebas de la sinceridad de Marina. El vaso tembló en su mano. Allí, en ese instante, una idea peligrosa comenzó a tomar forma. No sería la primera vez que usara estrategias calculadas para conocer la verdad. En los negocios, probar la lealtad era cuestión de supervivencia. ¿Por qué no aplicar lo mismo en el amor? Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, Carlos tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Probaría a Marina. Inventaría una prueba imposible, un escenario en el que su amor quedara al descubierto. Si ella lo superaba, no habría dudas. Si no, entonces sabría que había estado a punto de repetir el peor error de su vida.
El amanecer encontró a Carlos con una resolución helada. La idea que había nacido en la terraza la noche anterior creció como una sombra imparable. Si en los negocios siempre buscaba certezas antes de cerrar un trato, ¿por qué en el amor iba a entregarse a ciegas? Para muchos, amar era un salto de fe. Para él, era una negociación donde la confianza debía probarse. Convocó en su despacho a Luis, su chofer y asistente de confianza, y a el doctor Ramírez, un médico que había atendido discretamente a la familia Méndez durante años. Ambos lo miraron con desconcierto cuando expuso su plan. Simular un accidente de tráfico que lo dejara parapléjico de la cintura para abajo. Necesito saber si Marina me ama a mí, o a lo que represento, dijo con una frialdad que ocultaba su propio miedo. Luis se llevó la mano al rostro, incrédulo. Señor, es consciente de lo que pide. Fingir algo así es cruel. El doctor Ramírez, hombre de principios firmes, intentó disuadirlo. Carlos, el amor no se mide con trampas. Una mentira de ese tamaño puede destruir todo lo que intenta salvar. Pero Carlos, atrapado por el recuerdo del fracaso con Elena y por las frases ambiguas que había escuchado de Marina, insistió con una firmeza que no admitía réplica. Les prometió discreción absoluta, un límite temporal de 1 mes y recompensas generosas por su silencio. Finalmente, ambos aceptaron, aunque con el peso de la culpa gravitando en sus gestos. El plan se diseñó con precisión quirúrgica. Un supuesto accidente en carretera, una ambulancia discreta, un informe médico manipulado que hablaría de lesión irreversible en la médula espinal. Carlos permanecería consciente, pero debería fingir dolor y debilidad. Todo estaría controlado, cada detalle medido para que resultara verosímil. La noche del accidente, la lluvia caía con furia sobre la autopista. El coche de lujo de Carlos fue preparado para un choque leve contra una barrera, calculado para no ponerlo en peligro real. La noticia llegó a Marina poco después, a través de una llamada urgente de Luis. Señorita, hubo un accidente. El señor Méndez está en el hospital. La joven dejó caer el teléfono y corrió sin aliento hasta la clínica privada. Cuando lo vio en la camilla, inconsciente por efecto de la sedación, su rostro se descompuso. Sus lágrimas no eran contenidas. Sus manos temblaban al acariciar las de él, suplicando entre sollozos. Por favor, Carlos, no me dejes. Vamos a superar esto juntos. El doctor Ramírez, siguiendo el guión, le explicó con solemnidad. La lesión es grave. No podrá volver a caminar. El grito ahogado de Marina resonó en los pasillos. Los médicos y enfermeras se detuvieron un instante. Incluso Luis apartó la mirada, incapaz de sostener el dolor real que aquella mentira estaba provocando. Horas más tarde, ya en la mansión Méndez, Carlos fue instalado en una habitación acondicionada, con sillas de ruedas y dispositivos de asistencia. Desde su cama fingía somnolencia, pero alcanzó a escuchar la voz quebrada de Marina, organizando todo. Llamó a especialistas, buscó rehabilitadores, incluso pidió presupuestos de clínicas en el extranjero. Cada palabra suya estaba llena de determinación y ternura. Esa noche, cuando creyó que él dormía, se arrodilló a su lado y susurró: «Si hace falta, venderé todo lo que tengo, pero no te dejaré solo». El corazón de Carlos se estremeció. Por un instante, quiso confesarle la verdad, detener aquella farsa, pero la semilla de la desconfianza aún estaba clavada. Quería pruebas más allá de palabras y lágrimas. Sin saberlo, con cada minuto de aquel engaño, estaba construyendo la trampa más peligrosa. No para Marina, sino para sí mismo.
La mansión Méndez, acostumbrada a recibir reuniones de negocios y cenas de gala, se transformó en un silencioso hospital improvisado. Las cortinas de terciopelo fueron corridas para dejar entrar la luz. Los tapices antiguos se retiraron para hacer espacio a las rampas, y en la suite principal apareció una cama ortopédica con barandillas de acero. Todo ese lujo que antes servía de escaparate, ahora parecía una prisión para Carlos, quien, desde su fingida invalidez, observaba cómo su mundo se volvía irreconocible. Marina se instaló prácticamente a su lado desde el primer día. Su rostro estaba marcado por la falta de sueño, ojeras profundas que ni el maquillaje lograba disimular, y el cabello recogido a la prisa en un moño desordenado. Ella se encargaba de supervisar a los enfermeros, preparar horarios de medicación y hasta consultar a especialistas en rehabilitación, convencida de que todavía había esperanzas. Una tarde, cuando creyó que Carlos dormía, se inclinó y tomó su mano entre las suyas. Con voz temblorosa, murmuró: «Amor, no importa lo que digan los médicos. Si hace falta, aprenderé a cuidarte toda la vida. Vamos a superar esto juntos». Él, con los ojos entrecerrados, la escuchaba en silencio. Parte de sí se conmovía hasta las lágrimas, pero otra parte, dominada por el veneno de la duda, se preguntaba cuánto duraría ese sacrificio. En medio de todo, la figura de Rosa, la ama de llaves que llevaba más de 15 años sirviendo en la casa, se volvió indispensable. Discreta, prudente, casi invisible cuando la familia organizaba recepciones, ahora emergía como un sostén silencioso. Fue ella quien preparó caldos suaves para Marina cuando pasaba horas sin comer. Fue ella quien limpiaba los pasillos en la madrugada para que los ruidos no despertaran a Carlos. Y también fue ella quien observaba con un ojo agudo la tensión entre la esperanza genuina y la desconfianza latente que se respiraba en el aire. En las noches más duras, cuando el dolor de fingir se hacía insoportable, Carlos se refugiaba en pequeños diálogos con Rosa. Ella hablaba de su hijo, Daniel, un joven de 23 años que estaba a punto de terminar la universidad gracias a becas y trabajos a medio tiempo. Hablar de aquel muchacho llenaba a Rosa de orgullo, y esa humildad desinteresada despertaba en Carlos una nostalgia amarga. ¿Era ese el verdadero amor? Un lazo inquebrantable, construido con sacrificio y lealtad silenciosa. Mientras tanto, Marina buscaba soluciones por todos los medios. Una mañana llegó con la voz entusiasmada tras hablar con un especialista en Suiza. «Dicen que hay terapias experimentales. Podrían ayudarte. No importa lo que cuesten, encontraremos la manera». Carlos la miró en silencio, reprimiendo la oleada de culpa. Ella hablaba de vender su propio coche, de renunciar a su trabajo para dedicarse por completo a cuidarlo. Cada palabra era un latigazo en el corazón del millonario, pero también un motivo para seguir dudando. ¿Era sacrificio sincero o un papel bien interpretado? Cuando la primera semana concluyó, Marina tomó una decisión que lo sorprendió. Una noche, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Carlos, creo que deberíamos posponer la boda. No porque no te ame, sino porque quiero que estés fuerte. Quiero que este día sea el inicio de una vida plena, no una carga». Él asintió lentamente, fingiendo comprensión. Por dentro, su mente era un campo de batalla. Esa frase podía ser la prueba más clara de amor desinteresado. O, desde la herida de la sospecha, la señal de que ella dudaba del futuro, con un hombre inválido. La mentira seguía su curso, y cada gesto de Marina parecía a la vez un bálsamo y un veneno. Los días se sucedían con la rutina de cuidados y silencios incómodos. Marina seguía empeñada en llamar a especialistas,
en leer manuales de rehabilitación y en velar noches enteras al lado de la cama de Carlos. Pero entre todo ese torbellino de emociones, fue Rosa quien se convirtió en la presencia constante y serena, la que mantenía la casa en pie sin buscar reconocimiento. Rosa era una mujer de poco más de 50 años, con manos curtidas por el trabajo y una mirada dulce que siempre transmitía calma. Había llegado a la mansión Méndez hacía 15 años, cuando Carlos aún era un empresario en ascenso y se había mantenido en silencio como testigo de las glorias y caídas de la familia. Nunca pedía nada para sí misma. Su orgullo era servir con dignidad y poder criar a su hijo, Daniel, que a sus 23 años estaba a punto de graduarse en ingeniería gracias a su esfuerzo incansable. Una tarde gris, mientras Marina descansaba exhausta en una silla y la lluvia golpeaba los ventanales, Carlos rompió el silencio y le habló a Rosa. Fue la primera conversación sincera que habían tenido en mucho tiempo. «Rosa, ¿cómo está tu hijo?», preguntó él con voz grave. Ella sonrió con modestia, bajando la mirada, como si le diera vergüenza hablar de su vida frente a su patrón. «Bien, señor. Daniel está terminando la universidad. Ha sido duro, pero vale la pena. Él siempre me dice que algún día me sacará de trabajar, que quiere devolverme cada sacrificio». Carlos la observó en silencio. Había en esas palabras una verdad sencilla, una fuerza que no dependía de contratos ni de apariencias. Pensó en Elena, en las dudas, en los lujos que habían devorado su matrimonio, y luego en Marina, en su entusiasmo a veces ingenuo y en esas frases que aún lo perseguían. Y si el verdadero amor era esa lealtad callada, ese dar sin esperar nada a cambio, con un gesto poco habitual en él, se incorporó un poco y murmuró: «Cuando Daniel termine, dile que venga a verme. Quiero entrevistarlo. Tal vez pueda empezar prácticas en la compañía». Los ojos de Rosa se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas rodaran. Solo asintió con respeto, agradecida, aunque en el fondo sabía que aquel ofrecimiento significaba mucho más que un favor. Era la primera vez que veía al señor Méndez dejar de lado su orgullo para mirar a alguien desde la humanidad. Las noches se volvieron momentos de confidencia. Mientras Marina dormía en un sillón cercano, Rosa le contaba a Carlos pequeñas historias. Cómo Daniel había trabajado como camarero para pagar libros. Cómo había rechazado tentaciones fáciles porque quería forjarse un futuro limpio. Esos relatos se clavaban en el corazón del millonario como recordatorios de lo que realmente importaba. Y aunque el plan de la farsa seguía adelante, algo comenzó a resquebrajarse en Carlos. Por primera vez desde que ideó la mentira, sintió vergüenza de sí mismo. Estaba usando a la mujer que decía amar como conejillo de indias, mientras una empleada humilde le daba lecciones de lealtad sin pedir nada a cambio. En una de esas madrugadas, cuando el silencio era profundo y solo se escuchaba el tic-tac del reloj, Carlos cerró los ojos y se preguntó: ¿será esto el amor que siempre busqué? El que no entiende de riqueza ni de títulos, sino de presencia y entrega. No obtuvo respuesta. Lo único que sabía era que, entre la ternura agotada de Marina y la bondad silenciosa de Rosa, su propia alma empezaba a temblar. Y ese temblor, más que cualquier prueba, lo estaba llevando a enfrentar una verdad incómoda. Tal vez el problema no era la sinceridad de los demás, sino su incapacidad para confiar. La segunda semana del accidente comenzó a mostrar un rostro distinto, más sombrío. Si al inicio Marina no se despegaba de Carlos ni un instante, poco a poco las exigencias de la vida y la presión emocional empezaron a pasar factura. Sus ojos cansados,
delataban noches sin dormir, y sus movimientos eran torpes, como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Una tarde, cuando Carlos fingía leer un libro en su habitación, escuchó cómo Marina salía de la mansión apresuradamente. No explicó a dónde iba, solo dejó caer un "tengo que resolver algo importante" y desapareció. Regresó varias horas después, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas, como si hubiera llorado. Ante las preguntas cautelosas de él, respondió con evasivas: «No es nada, Carlos. Son cosas del trabajo, no quiero preocuparte». Pero la inquietud ya estaba sembrada. Las ausencias comenzaron a repetirse. Salidas nocturnas con excusas vagas, llamadas desde pasillos oscuros, mensajes que borraba rápidamente al percatarse de que alguien podía verla. Carlos, atrapado en su papel de inválido, fingía indiferencia, pero cada gesto se le clavaba como un puñal. Una noche, cerca de la medianoche, se despertó con el murmullo de una conversación en el pasillo. Se arrastró con esfuerzo hasta la puerta entreabierta y escuchó a Marina hablar en voz baja por teléfono. «Te prometo que pronto tendremos una solución. Aguanta un poco más, Alejandro». No le he dicho nada todavía. El nombre Alejandro lo atravesó como un rayo. ¿Quién era? ¿Un amante? ¿Un cómplice? La duda, que hasta entonces había sido una sombra, se convirtió en tormenta. Marina volvió a la habitación intentando sonreír, pero sus ojos rojos la traicionaban. Carlos, con el corazón ardiendo, no pudo más que fingir sueño. La vio acostarse a su lado, darle un beso en la frente y susurrar: «Todo va a estar bien, mi amor». Pero esas palabras ya no lo consolaban. La tensión llegó al límite, cuando Marina, en un intento por explicarse, se acercó una mañana y comenzó a hablar con voz temblorosa. «Carlos, hay algo que quiero contarte». El momento era decisivo, pero justo cuando se disponía a revelar la verdad, Rosa entró con una bandeja de té caliente. La confesión quedó suspendida en el aire. Marina tragó saliva, sonrió con nerviosismo y cambió de tema, como si aún no tuviera el valor de desvelar su secreto. Carlos se quedó mirando la escena con una mezcla de frustración y dolor. Esa palabra verdad flotaba en el ambiente como una amenaza invisible, y en su interior la semilla de la desconfianza crecía cada vez más rápido, enredando su corazón en un laberinto del que ya no sabía cómo salir. La tensión que se había acumulado durante días finalmente estalló en una mañana lluviosa. Carlos, desde su habitación, escuchaba el sonido metálico de la tormenta, golpeando los ventanales, cuando percibió voces elevadas en el pasillo. Reconoció la de Marina, quebrada por la ansiedad, y la de Rosa, firme pero contenida. «Él merece saber la verdad, Marina», exclamó Rosa, con un tono inusual en ella, casi al borde de la indignación. «No entiendes, Rosa», respondió Marina, con la voz ahogada. «Si se lo digo ahora, si se entera de golpe, podría destruirlo. Solo necesito un poco más de tiempo». Carlos sintió que la sangre se le helaba. La palabra verdad se repetía como un eco venenoso en su mente. ¿Qué era eso tan grave que necesitaba ocultar? ¿De qué lo estaban protegiendo o, peor aún, engañando? Se inclinó discretamente en la cama, conteniendo la respiración para captar cada fragmento de aquella discusión. «El señor Méndez no es tonto», Marina insistió Rosa, con una mezcla de compasión y firmeza. «Si sigue descubriendo cosas a medias, será peor». Hubo un silencio largo, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia. Después, la voz de Marina salió más baja, temblorosa. «Lo sé, pero aún no estoy lista. Déjame un poco más de tiempo, por favor».
Un portazo suave puso fin a la conversación. Carlos, con el corazón desbocado, cerró los ojos fingiendo dormir, justo cuando Marina entró en la habitación. Ella lo observó durante unos segundos, como si quisiera reunir valor para hablar, pero al final se limitó a acomodarle las sábanas y sentarse a su lado en silencio. Él, bajo el peso de la mentira que aún sostenía, se debatía en un infierno interior. Había planeado aquella farsa para probar el amor de Marina, y ahora se encontraba atrapado en un juego donde ya no sabía quién engañaba a quién. Horas más tarde, cuando Marina salió de nuevo bajo la excusa de resolver trámites, Carlos llamó con voz grave. «Rosa, necesito hablar contigo. Y quiero que me digas la verdad. Toda la verdad». Los ojos de la mujer brillaron con preocupación. Ella sabía que había llegado el momento de elegir entre el silencio leal y la sinceridad que podía derrumbarlo todo. Rosa se acercó despacio, secándose las manos en el delantal, con esa mezcla de respeto y afecto que siempre había mostrado hacia Carlos. Se sentó en la silla junto a su cama y bajó la voz, como si temiera que las paredes escucharan. «Señor, no me gusta hablar de esto», empezó, nerviosa. «Pero usted me lo ha pedido». Carlos, con los puños apretados bajo la manta, la miraba con una intensidad que la obligó a continuar. «Marina ha estado recibiendo llamadas constantes de un hombre. Se llama Alejandro. Lo he escuchado varias veces. Siempre habla con prisa, con angustia. Y también la he visto reunirse con un abogado. Le preguntaba sobre testamentos, herencias, disposiciones legales». La palabra testamento cayó como un golpe seco en el corazón de Carlos. Sintió que todo el aire se escapaba de la habitación. La imagen se formó de inmediato en su mente. Marina, joven ambiciosa, planeando asegurarse un futuro a costa de su novio inválido. Todo encajaba con cruel perfección. «¿Estás segura, Rosa?», preguntó con la voz quebrada, aunque intentando sonar sereno. «No tengo por qué inventar nada», señor, respondió ella, dolida por la desconfianza implícita. «No sé qué significa en realidad, pero me parte el alma verla llorar en secreto, esconder papeles y al mismo tiempo decir que lo ama». Carlos cerró los ojos. El monstruo de la duda, al que él mismo había alimentado, ahora lo devoraba sin piedad. Su respiración se volvió áspera, como si cada palabra de Rosa confirmara lo que siempre temió: que Marina no lo amaba a él, sino a su fortuna. Recordó los susurros de la noche, las llamadas donde escuchó claramente «no le he dicho nada todavía», los comentarios sobre el dinero, las evasivas cada vez que preguntaba por su familia. Y ahora, la revelación de un nombre masculino y de conversaciones con abogados. ¿Qué otra explicación podía haber? Se sintió traicionado antes de tener pruebas. En su interior, un rencor ardiente empezó a nacer, mezclado con un dolor insoportable. Había confiado, había abierto su corazón, y de nuevo, la sombra de la traición lo abrazaba. Cuando Marina regresó esa noche, empapada por la lluvia y con el rostro cansado, Carlos la recibió con una mirada fría, distante. Ella intentó acercarse, pero él apartó la mano. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó con un hilo de voz. Él no respondió. Solo la observó en silencio, como un juez que prepara la sentencia. En su mente, la decisión ya estaba tomada. La confrontaría esa misma noche. Quería escuchar de su boca la verdad, aunque le destrozara el alma. La mansión estaba en penumbras. La lluvia golpeaba los ventanales con furia, y en el interior se respiraba una tensión tan densa que parecía cortar el aire. Carlos, sentado en la silla de ruedas junto a la chimenea, esperaba a Marina,
con la determinación de quien va a dictar una sentencia. Sus ojos brillaban con un fuego contenido, mezcla de rabia y de dolor. Cuando ella entró, empapada y con el cabello pegado al rostro, sonrió al verlo despierto. «Carlos, pensé que dormías», dijo mientras se acercaba, dispuesta a besarlo en la frente. Él apartó el rostro con frialdad. «¿Quién es Alejandro?», soltó de golpe, sin rodeos. El corazón de Marina dio un vuelco. Se quedó petrificada, incapaz de pronunciar palabra. «Responde», insistió Carlos, con la voz dura. «No mientas. Te he escuchado. Sé que hablas con él. Sé que ocultas cosas. ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Es él la verdadera razón de tus ausencias?» Ella tragó saliva, con lágrimas asomando a sus ojos. «No es lo que piensas». «Ah, ¿no?», interrumpió él, alzando la voz. «¿Y entonces qué significa que consultes con abogados sobre testamentos? Que hables de dinero, de herencias? Dímelo, Marina». «¿Planeabas asegurar tu futuro ahora que supuestamente soy un inválido? ¿Querías casarte conmigo para quedarte con todo?» Cada palabra era un látigo. Marina retrocedió un paso, como si las acusaciones fueran golpes directos al corazón. Levantó la mirada, rota, con la voz quebrada. «Carlos, basta. Te juro que no es eso». Él golpeó con fuerza el brazo de la silla de ruedas. «Entonces, explícalo, porque cada gesto, cada secreto, cada mentira tuya me grita que he sido un ingenuo». El silencio se hizo insoportable. Marina respiraba agitadamente, como si luchara entre el impulso de huir y la necesidad de hablar. Finalmente, dejó caer la bolsa que llevaba en la mano y se acercó con un paso firme, aunque el temblor en sus labios la delataba. «Alejandro es mi hermano», confesó al fin, con un sollozo ahogado. La palabra retumbó en la sala como un trueno inesperado. Carlos la miró, incrédulo, sin saber si creerle o no. Su mente, atrapada entre la sospecha y la sorpresa, quedó suspendida en un vacío aterrador. Marina, con lágrimas corriendo por su rostro, apretó las manos contra el pecho. «No te he mentido para traicionarte, Carlos. Te oculté la verdad porque no sabía cómo decírtelo, porque temía que pensaras exactamente lo que ahora piensas». Él no respondió. La coraza de hielo que había levantado empezaba a agrietarse, pero aún se resistía a caer. Marina se dejó caer en el sillón frente a él, con el rostro descompuesto y la respiración entrecortada. Carlos la observaba sin pestañear, prisionero entre la incredulidad y la rabia. La chispa de duda seguía ardiendo en sus ojos, pero algo en el temblor de la voz de ella lo obligaba a escuchar. «Alejandro es mi hermano menor», comenzó con un hilo de voz, mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. «Tiene 26 años y está enfermo, muy enfermo». El silencio se volvió sepulcral. Carlos frunció el ceño, intentando procesar cada palabra. «Padece leucemia», continuó Marina. «Desde hace un año vivimos con la angustia de no saber si llegará al siguiente mes. Ha probado todos los tratamientos posibles, pero lo único que puede salvarlo es un trasplante de médula compatible y un protocolo experimental en Suiza. Cuesta una fortuna, dinero que yo jamás podría reunir en toda mi vida». Los ojos de Carlos se abrieron con sorpresa. Marina temblaba, las manos crispadas sobre sus rodillas. «Por eso buscaba abogados, Carlos. Quería saber si podía hipotecar lo poco que heredé de mis padres, si había algún modo de conseguir fondos legales sin comprometerte a ti». Y las llamadas eran a él, a mi hermano, que cada día me pregunta cuánto más podrá resistir. Las lágrimas finalmente la vencieron. Se cubrió el rostro con ambas manos y sollozó, con el alma desnuda ante él. «Sí,
Al principio me acerqué a ti, con esa esperanza desesperada. Lo confieso, pero lo que nunca imaginé es que iba a enamorarme de verdad. ¿Lo entiendes? Me enamoré de ti, no de tu dinero. Y por eso callé, porque temía que si lo sabías, pensarías que todo era interés, que yo era como tantos otros que te rodean. Carlos sintió un nudo en la garganta. Sus palabras, su dolor, parecían sinceros, pero la herida de la desconfianza lo mantenía encadenado. ¿Y si todo era una estrategia más? ¿O acaso estaba frente a la verdad que siempre había exigido y que ahora se le revelaba demasiado tarde? Marina se levantó de golpe y se arrodilló frente a él. Le tomó las manos con fuerza, mirándolo directo a los ojos, sus pupilas anegadas en lágrimas. Si te lo hubiera dicho al principio, ¿me habrías creído? ¿Habrías creído que mi amor era verdadero? ¿O habrías pensado que todo era un teatro para sacarte dinero? Carlos no supo qué responder. El eco de la pregunta lo golpeó en lo más profundo. Ella lo sostenía con desesperación, como quien se aferra a la última tabla en medio de un naufragio. En ese instante, el millonario entendió que la prueba que había ideado para medir la sinceridad de Marina se había convertido en un callejón sin salida. El amor y la desesperación estaban mezclados en un mismo grito, y ya no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. El silencio se prolongó como un peso insoportable en la habitación. Carlos retiró lentamente sus manos de las de Marina y se dejó caer contra el respaldo de la silla. Su respiración era pesada, como si cada bocanada de aire lo enfrentara a la magnitud del engaño que había orquestado. Durante semanas había vivido en la mentira, justificándola con la excusa de que necesitaba pruebas. Pero ahora, frente a la confesión rota de Marina, comprendía que su plan no había sido más que una cadena de crueldades. El doctor Ramírez lo visitó esa mañana, como lo hacía cada 2 días para revisar su estado. Tras examinarlo con rapidez, le dirigió una mirada grave, casi paternal. «Carlos, esto tiene que acabar. No eres un hombre débil, pero estás jugando con algo más frágil que cualquier músculo, la confianza. Si Marina descubre la farsa, no habrá marcha atrás. Luis, el chofer, también había cambiado. Ya no era el asistente dócil de siempre. Lo miraba con un reproche silencioso cada vez que tenía que sostener la silla de ruedas o simular el traslado al médico. Había llegado a decirle en voz baja: «Señor, usted pidió lealtad, pero esto no es lealtad, es tortura». Incluso Rosa, sin saber toda la verdad, se había convertido en un espejo de su conciencia. La bondad con la que lo atendía, las historias de sacrificio de su hijo Daniel, la forma en que defendía a Marina cuando la veía desmoronarse en silencio. Todo eso era una acusación muda contra la frialdad con la que él estaba manejando su vida. Esa noche, solo en su habitación, Carlos miró su reflejo en el espejo del armario. Vio un rostro cansado, endurecido por el miedo a ser herido otra vez. No era el millonario brillante de las revistas, ni el estratega invencible de los negocios. Era un hombre acorralado por su propia incapacidad de confiar, y en ese reflejo comprendió que había ido demasiado lejos. Se preguntó qué derecho tenía a juzgar a Marina cuando él mismo había convertido el amor en un experimento cruel. Ella lo había amado en la adversidad. Había renunciado a su propia comodidad para cuidarlo, y lo único que había recibido a cambio eran sospechas, acusaciones y un teatro humillante. La culpa se volvió insoportable. Por primera vez, se preguntó si merecía el amor de alguien como Marina, y si ella descubriría la verdad, ¿lo perdonaría alguna vez?
Al día siguiente, tomó una decisión. Ya no podía seguir sosteniendo aquella mentira. Había llegado la hora de enfrentar las consecuencias, de desnudar su alma con la misma crudeza con la que Marina le había abierto la suya. El momento de la revelación estaba cerca. La mañana amaneció clara, con un sol tímido que se filtraba entre las cortinas de la mansión. Carlos apenas había dormido. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la mentira en la que se había enredado, y el rostro de Marina, devastado por su desconfianza. Había llegado la hora. Pidió que todos se reunieran en el salón principal: Marina, Rosa, Luis y el doctor Ramírez. El ambiente era denso, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Carlos se colocó en el centro, aún en la silla de ruedas, pero con una firmeza distinta en la voz. «No puedo seguir ocultándolo más», comenzó, con los ojos clavados en Marina. «Lo que voy a decir cambiará todo lo que crees de mí, y tal vez lo pierda todo. Pero necesito ser honesto». Marina lo miraba, confundida, con lágrimas contenidas. Carlos inspiró hondo y dijo la verdad. «El accidente fue una farsa. Nunca estuve paralítico. Fue un plan que yo mismo diseñé para ponerte a prueba». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Marina se llevó la mano a la boca, incrédula. Rosa bajó la cabeza, dolida. Luis cerró los ojos, como quien esperaba ese momento desde hacía tiempo. Y el doctor Ramírez dio un suspiro resignado. «Quería saber si me amabas por mí o por mi fortuna», continuó Carlos, con la voz quebrada. «Pero en lugar de confiar en ti, elegí la mentira. Y ahora entiendo que fui yo quien traicionó lo más valioso que teníamos: tu confianza». Marina dio un paso atrás, herida. Sus lágrimas comenzaron a rodar sin freno. «Todo este tiempo me hiciste pasar por este infierno solo para saciar tus dudas», preguntó con un grito ahogado. «Sí», admitió él, inclinando la cabeza con vergüenza. «Y lo único que puedo darte ahora es mi arrepentimiento». Se levantó lentamente de la silla de ruedas, demostrando con ese gesto la magnitud de su engaño, y se arrodilló frente a ella. «No voy a pedirte que me perdones hoy. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a reparar lo que hice. Pagaré el tratamiento de tu hermano Alejandro, sin condiciones, sin ataduras. Y si soy compatible, me someteré a las pruebas para ser su donante. No porque quiera comprar tu amor, sino porque quiero honrar lo que siento por ti». Marina lo miraba entre el dolor y la incredulidad. Rosa se acercó y posó una mano en el hombro de Carlos, como si le reconociera la valentía tardía de confesar. «También quiero que Daniel, el hijo de Rosa, empiece sus prácticas en mi empresa», añadió Carlos, con voz temblorosa. «Es hora de que mi poder sirva para algo más que alimentar mi ego». Marina guardó silencio largo rato. Había amor en su corazón, sí, pero también una herida abierta que no sanaría fácilmente. Dio media vuelta, incapaz de pronunciar una respuesta inmediata. Carlos la observó alejarse, sabiendo que había perdido más de lo que imaginaba, pero también entendiendo que por primera vez había actuado con autenticidad. El futuro quedaba en suspenso. ¿Lograría Marina perdonarlo algún día, o su amor había quedado roto para siempre? Y ahora la pregunta inevitable recae sobre quienes escuchan esta historia. El fin justifica los medios cuando se trata de probar el amor. ¿Tú perdonarías a Carlos por su engaño o a Marina por su silencio?